Você nunca vai ver o nome delas em livros de história. Talvez nunca tenha ouvido uma pregar. Mas quando dobravam os joelhos, o inferno tremia e o céu se inclinava para ouvir. Antes de cada avivamento que abalou nações, antes de cada sermão que rasgou corações, antes de cada multidão chorando aos pés da cruz, havia alguém escondido. Alguém que ninguém viu, mas que Deus conhecia. Elas não buscavam holofotes. Elas não queriam aplausos. Eram mulheres comuns, mas o secreto delas era um altar de fogo. Enquanto o mundo corria, elas paravam. Enquanto os outros falavam, elas gemiam. Enquanto muitos buscavam fama, elas buscavam a face. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te ver em secreto te recompensará. Mas a recompensa delas não era ouro nem visibilidade. Era ver o céu tocar a terra. Essas são as mulheres que oravam até as paredes tremerem. Heróis esquecidos, mas não pelo céu. Nessa série, você vai conhecer os bastidores da glória. A vida de mulheres que ninguém fotografou, mas que acenderam o fogo do Espírito em gerações inteiras. Porque o mundo aplaude o palco, mas Deus corou o secreto. Peg e Christine Smith, as irmãs do avivamento da Ilha de Levis. A Escócia estava fria, espiritualmente morta. As igrejas vazias, os jovens distantes, a geração dormindo. Mas em uma casa humilde, numa ilha esquecida, chamada Levis, duas irmãs oravam. Peg Smith tinha 84 anos, cega. Christine Smith, sua irmã, tinha 82, encurvada. Fome por Deus. Elas viam o que ninguém via. Elas sentiam o que poucos sentiam. E não parar mais. Elas clamavam noite após noite: Senhor, tu prometeste derramar teu espírito. E nós não vamos soltar tuas vestes até que o Senhor venha. Na sua sala, orando de madrugada, elas tiveram uma visão. Elas viram um homem de Deus sendo usado na ilha. E disseram: chamem Duncan Campbell. Deus quer usá-lo. Ele nem estava disponível, mas cancelou tudo. Porque quando Deus chama, o servo obedece. Quando ele chegou, o céu já estava ali. Pessoas caíam em arrependimento. Nas ruas, o culto nem começava e os jovens estavam prostrados no chão. A igreja não organizou isso, a programação não produziu isso, o marketing não gerou isso. Duas mulheres de oração. Sim. Salmo 145, marcado 18, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Peg e Christine oraram até o céu tocar a terra. E sabe o que é mais forte? Elas nem foram aos cultos. Estavam em casa, mas suas orações e o céu nunca as esqueceu.
Deus ainda procura intercessoras assim. Mulheres que o mundo não conhece, mas que o inferno respeita. Você pode não ter um púlpito, mas se tiver um quarto, você já tem um altar. Susanna Wesley, o avental como véu, o lar como altar. Ela não liderou uma igreja, ela não escreveu livros famosos, ela nunca foi a uma cruzada. Mas seus filhos incendiaram o mundo. O nome dela era Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o pregador do fogo, e de Charles Wesley, o poeta dos hinos eternos. Mas antes de serem pregadores, ela foi intercessora. Susanna teve 19 filhos. Sim, 19. E mesmo em meio à correria, à pobreza e à pressão, ela reservava 2 horas por dia para orar. Como? Ela se sentava na cadeira, jogava o avental sobre a cabeça e todos os filhos sabiam: mamãe está com Deus. Não era um pano, era um véu. Era o santo dos santos. Enquanto os filhos brigavam ou estudavam, ela gemia, ela intercedia. Ela cobria cada um com oração. Ela ensinava cada filho a orar, a jejuar, a ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, a temer o Senhor. John Wesley dizia: tudo o que aprendi sobre disciplina espiritual, aprendi com minha mãe. Ela não queria filhos de sucesso, ela queria filhos santos. Ela não desejava fama, ela desejava salvação. Provérbios 31, marcado 28, diz: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O lar dela era o seu campo missionário. A cozinha, seu altar. O avental, seu véu sacerdotal. Susanna Wesley orava até o céu descer e ensinava seus filhos a fazerem o mesmo. Foi assim que nasceu o movimento metodista. Não em uma tenda de avivamento, mas na sala de uma mãe que conhecia o secreto. Você talvez pense: mas eu sou só uma mãe, sou dona de casa, não tenho tempo nem força. Mas Susanna Wesley também não tinha. O que ela tinha era decisão. Se o teu lar se tornar altar, teus filhos se tornarão flechas. Deus ainda usa aventais como véus, fogões como púlpitos e mães como intercessoras que levantam profetas. Quem sabe o próximo Wesley esteja aí no seu colo, mas ele vai precisar do seu clamor. 3 mulheres, 3 histórias diferentes, mas um mesmo fogo. O que elas tinham? Não era talento, não era fama, não era posição. Era um compromisso com o secreto. Uma fidelidade no invisível. Enquanto o mundo buscava holofotes, elas buscavam joelhos queimando. Enquanto muitos queriam palcos, elas queriam o altar. E o céu? O céu nunca se esqueceu. Isaías 62, 6, 7 diz: não deis descanso ao Senhor, até que Ele restabeleça Jerusalém. Esse é o chamado para todas as mulheres que ouvem essa voz agora, para as mães, esposas, jovens guerreiras, que entendem que o verdadeiro poder está na oração que ninguém vê. O avivamento começa no secreto, a mudança começa no quarto de oração, a vitória começa na intercessão. Você pode ser a próxima mulher que faz as paredes tremerem. Tremendo, tremendo lo que escuchamos recién, de que esas intercesoras hicieron un gran avivamiento, pero todo comenzó en el altar. Y estaba hablando sobre esto, ¿no? Que estas dos mujeres, y después había 3, el avivamiento de Evidis en Escocia en 1949, donde 2 hermanas ancianas, Peggy y Christine, comenzaron a orar fervientemente en su casa, clamando por... ¿Sabes por qué clamaban? Por santidad y fuego en la iglesia. Y dice esta historia que en ese altar interior, que vamos a hablar hoy sobre este tema del altar interior, encendió una llama que se extendió por toda la iglesia, dice. Y
ese altar interior encendió una llama y se extendió por toda la iglesia. Y el Espíritu Santo cayó con tal intensidad que muchas personas comenzaron a caer en las calles sin predicación. Se arrepentían. Muchas personas se arrepentían y el altar no estaba en el púlpito, sino en los corazones consagrados. Por eso hoy vamos a hablar en este aula 2, episodio número 1, sobre el verdadero avivamiento interior, las oraciones proféticas de un intercesor. Y vamos a hablar sobre 4 activaciones vas a tener hoy. Hoy tuvimos la clase en vivo totalmente, 38 intercesores, 34 a las 7 y 38 a las 20. Y todos los que están compartiendo ahora este vivo, dale like, suscríbete al canal e invita a personas a que se sigan sumando a esta cultura de intercesor profético. Suscríbete al canal. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, que es el altar. El altar. El altar del intercesor. Y vamos a estar hablando sobre el número 1, anótalo ahí, el altar interior y la santidad del intercesor. Eso está fundado en Romanos 12:1, el cuerpo como sacrificio vivo. Anotá, el cuerpo como sacrificio vivo. Porque Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es un culto racional. Y esto en la teología paulina explica que es una entrega total. Hoy vas a tener que hacer una entrega total. Repetí conmigo, hoy voy a hacer una entrega total. Hoy mi vida va a cambiar. Voy a tener una entrega total. Dale, repetilo ahí. Yo quiero una entrega total para mi vida. Entonces, es muy importante tener esta entrega total, porque esta teología paulina habla de la entrega total, no solo espiritual, sino que física, emocional y evolutiva, o sea, voluntaria. Física, emocional y voluntaria. El intercesor no solo ora, sino que se convierte en un altar viviente donde la voluntad propia es rendida y la vida se consagra por un instrumento de justicia. ¡Wow! 1 Corintios 6, 19, 20, léelo. Metete en la oración, metete en la palabra. Y quiero hacer una activación declarativa. Yo quiero que cierres tus ojos porque vamos a hacer una declaración para activación. Cerra tus ojos ahí, levanta tus manos y repetí conmigo. Hoy me presento como un altar viviente. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu son consagrados para que el fuego de Dios arda continuamente en mí. En el nombre de Jesús. Número 2, vamos a hablar sobre la pureza y la obediencia, que la palabra del Señor nos habla sobre la pureza, la obediencia y la sensibilidad espiritual, que la santidad no es solo moral, sino racional. La obediencia activa y abre los sentidos espirituales. Juan 14, 21. La pureza no es perfección, sino que es una separación para Dios. Repetí conmigo, separación para Dios. Levítico 20, 26. El intercesor sensible discierne el mover del Espíritu. No por emoción, sino por comunión. Repetí conmigo. El intercesor, o sea vos, el intercesor sensible, discierne el mover del Espíritu, no por emoción, sino por comunión. La teología del Espíritu Santo nos enseña que la obediencia
persevera la unción. ¡Wow! Efesios 4:30. Y vamos a hacer esta activación. Bien, ya hicimos la activación en el sacrificio vivo. Ahora vamos a la activación en la pureza y en la obediencia. Cerrá tus ojos y declará con fe. Renuncio a toda contaminación. Abrazo la obediencia como llave de revelación. Mis sentidos espirituales se alineen con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Número 3. Comunión y fuego. El altar como lugar de comunión y fuego, Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este mandato revela que el altar no solo es un lugar de sacrificio, sino que es una comunión perpetua, o sea, una comunión constante. En la tipología bíblica habla sobre el altar y representa el corazón, nuestro corazón como intercesor, donde el fuego del Espíritu, bien, debe mantenerse encendido por adoración. O sea, que la palabra y la entrega tiene que ser diaria. El altar es donde Dios responde con fuego. Primera de Reyes 18:38. Ahí tenés el versículo. Cerrá tus ojos. Vamos a hacer la activación número 3. Declaro que el fuego del Espíritu no se apagará en mi altar interior. Soy guardián de la llama divina. Mi comunión es continua en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la parte número 4, que es la consagración y la limpieza. O sea, acordate que tenemos 4 puntos. Sacrificio vivo, pureza y obediencia, como dice en el cuadrito, comunión y fuego, y consagración y limpieza. Esto es muy importante para el intercesor. La limpieza espiritual. Prácticas de consagración y limpieza espiritual. ¿Dónde está eso? Éxodo 30, 17-21 dice que los sacerdotes iban a lavarse las manos antes de entrar al tabernáculo. Quiere decir que nosotros tenemos que pedir perdón y misericordia antes de entrar a comenzar a orar. La limpieza espiritual no era un ritual, sino una preparación para la presencia. Yo declaramos que cuando vos apliques estos principios, la presencia va a descender. La teología del tabernáculo nos enseña que la consagración precede a la gloria. O sea que el intercesor debe practicar 3 puntos claves. Anótalo ahí. 3 puntos claves. Arrepentimiento, la confesión y la renovación constante. El arrepentimiento, la confesión y la renovación constante. Salmos 51:10 está en el fundamento y 2 Corintios 7:1. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy al altar? Arrepentimiento, confesión de mis pecados y renovación constante. La carne se quema en el altar. La activación, cerrá tus ojos y vamos a declarar. Y vamos a declarar para que se active. Repetí conmigo. Me someto al lavamiento del Espíritu. Cada día soy renovado, purificado y consagrado para aportar la gloria de Dios. La sangre de Jesús me limpia y me purifica. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Es muy importante esta activación. Entonces, ahora yo lo que te hablo sobre estos puntos: sacrificio vivo, número 1, pureza y obediencia, número 2, repetilo, comunión y fuego, número 3, y número 4, consagración y limpieza. Hice una pequeña oración modelo para que vos puedas repetirlas todos los días y después, cuando vos ya tengas la disciplina, puedas hacerla como el Espíritu Santo te revele. Pero esto es un modelo. Entonces, esta oración de intercesión profética en el punto número 1, sacrificio vivo. Repetí conmigo: Señor, toma mi cuerpo como tu altar. Que cada célula de mi ser sea invadida por tu gloria. Que mi vida sea tu incienso, en el nombre de Jesús. Ese es para el paso 1. Para el paso 2, pureza e insensibilidad. Otra oración, acuérdate que es modelo. Purifica mis pensamientos, mis intenciones y mis palabras.
hazme sensible a tu susurro, obediente a tu mandato y separado para tu propósito. En el nombre de Jesús. Separado para el propósito eterno. Separado para la meta final. Bien, vamos al paso número 3, fuego continuo. Sopla sobre mi altar interior, que el fuego no se apague. Eso lo tengo que declarar. Sopla sobre mi altar interior, que el fuego no se apague. Mi comunión sea constante y mi adoración perpetua, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Punto número 4, consagración y limpieza. Vamos, y repetí conmigo. Lávame con tu palabra. ¿Cómo me voy a lavar? ¿Cómo voy a limpiar? Con la palabra. Lávame con tu palabra. Renueva mi espíritu, que cada día sea una nueva consagración para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Dios santo. Todas esas oraciones, acuérdate que es un modelo para que vos puedas practicarlas y que el Espíritu Santo te dé de acuerdo a la revelación que estás teniendo en ese momento. Amén. ¿Vamos ahí o no? Puedes comentar ahí abajo. Entonces, cuando Pablo nos habla bien sobre Romanos 12.1, vamos a desarrollar ahora, el cuerpo como sacrificio. En Romanos 12.1 dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nosotros, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que Pablo escribe en estas cartas de Romanos alrededor del año 57 después de Cristo. Probablemente estaría en Corintio en su tercer viaje misionero. En esta audiencia, en esta comunidad mixta de judíos y gentiles en Roma, enfrentando tensiones culturales y teológicas. O sea que él estaba atravesando tensiones culturales e ideológicas y había una transición doctrinal. Romanos 12 marca un giro desde la exposición doctrinal en el capítulo 1 hasta el 11, hacia la exhortación práctica, y en el capítulo 12 al 16, bien, también. Entonces, este lenguaje que habla del sacrificio, ¿qué es lo que quiere decir Pablo a través de este sacrificio? ¿Por qué él habla a través del culto de Levítico? Sacrificio, altar, santidad. ¿Te pusiste a pensar por qué? ¿Por qué él redefine esta clave espiritual y cristocéntrica? Porque es clave cuando nosotros tenemos altar, tenemos comunión. Cuando nosotros tenemos altar, tenemos unción. Por eso yo tengo que estar cristocéntrico todo el tiempo. En cambio, en la teología paulina del cuerpo como altar, el cuerpo como lugar de culto, Pablo no separa lo espiritual de lo físico. El cuerpo es despreciado, el cuerpo no es despreciado, sino redimido. 1 Corintios 6, 19, 20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sacrificio vivo va a reemplazar los sacrificios animales del Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo el sacrificio vivo, pastor? Claro, cuando vos vas al altar, algo muere. La palabra del Señor habla que Jesús entró al Getsemaní y dice que cayó de rodillas postrado. Bien, un signo de reverencia y de humillación. Dice que él entró y en un momento de mucha tristeza y agonía y angustia. Y dice que sus capilares empezó a sudar con lágrimas de sangre. Quiere decir que algo por dentro se rompió. Cuando nosotros vamos al altar, algo tiene que morir. Porque para los israelitas Getsemaní significaba lugar donde se enterraban los muertos. Y para, en hebreo, Getsemaní significa prensa de aceite. O sea que cuando vos vas y al altar, hay una prensa de aceite que aprieta. Y esa
aceituna, dice que somos olivo verde en casa de Jehová, es exprimida, pero la esencia, la semilla no se rompe, para que salga mejor aceite. ¡Wow! Que en el altar sale mejor aceite, hermano. Entonces, ahora, hoy en día, ya no necesitamos matar animales porque el creyente se convierte en una ofrenda continua. Dale gloria a Dios. El culto racional es, la trae logique, que implica una adoración consciente, voluntaria y transformadora. O sea que cuando vos entras al altar y comenzás a invocar el nombre del Señor, pedís perdón, bien, muere tu carne, eso implica, se transforma tu cuerpo en una adoración consciente, en una adoración voluntaria y en una adoración transformadora. ¡Wow! El altar interior, bien, ya no es un templo físico, sino el corazón del creyente, del corazón de lo que nosotros creemos en Dios. Ya no, el altar no es un templo, es nuestro corazón. El intercesor profético vive en un estado de entrega. Decí conmigo, yo voy a estar en un estado de entrega total, donde cada decisión, pensamiento y acción se somete al fuego del Espíritu. O sea, si vos estás en el altar, vas a tomar las mejores decisiones, vas a tener el mejor pensamiento, vas a tener mejores acciones, porque estás sometido al fuego del Espíritu. El altar interior es el lugar donde se rinde la voluntad propia y se recibe dirección divina. Anotalo. El altar interior es el lugar donde se rinde la voluntad propia y se recibe la dirección divina. La dirección divina, ¿bien? Vamos a poner episodio, así no se pierden. Y yo me ponía a reflexionar y digo, pero ¿por qué Pablo habla de esto? ¿Por qué pensaba Pablo esto? Porque Pablo entendía que tenemos que tener una mente renovada y una entrega total, pero ¿cuándo se produce eso? Cuando vamos al altar. Cuando estamos en el altar, declara conmigo, estamos en el altar, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados, vamos a ser edificados. Entonces, él habla de la mente renovada y la entrega total. O sea, vamos a una transformación versus conformismo. ¿Qué significa esto? Mira, Romanos 12:2 dice, él continúa el pensamiento, no os conforméis a este siglo, el conformismo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que Pablo propone que es lo que tenemos que vivir es una espiritualidad activa, donde la mente se renueva en el altar. ¿Pero por qué? Por la palabra y el Espíritu Santo. El intercesor no solo ora, sino que piensa como Cristo. Yo tengo que pensar como Cristo. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, anótalo ahí. Entonces la voluntad rendida en esto habla que el sacrificio vivo implica una rendición diaria. O sea, si yo voy al altar, tengo que rendirme, una rendición diaria. Pablo vivía crucificado con Cristo. Gálatas 2:22. Si yo no estoy crucificado con Cristo, estoy en la carne. Necesito estar crucificado junto con Cristo. La entrega no es emocional, sino volitiva. O sea, tiene que ser voluntaria. Una decisión constante de morir al yo y vivir para Dios. Repetí conmigo, voy a tomar una decisión constante de morir a mi yo y vivir para Dios. El altar como símbolo profético. La tipología del altar en la Biblia habla mucho, bien, en los altares, los 4 altares de Abraham. El altar es un lugar de encuentro, Génesis 12:7, de pacto, Éxodo 24:4, de fuego, Levítico 6:13, y de adoración, Primera de Reyes 18:30-39. En el Nuevo Testamento, el altar se interioriza en Hebreos 13:10. Habla de un altar espiritual al que solo los consagrados tienen acceso. Repetí conmigo, yo soy un consagrado, yo soy una consagrada de Dios.
el intercesor no solo vive en el altar, el intercesor debe estar en el altar. El intercesor no solo ora por otros, porque vos decís, bueno, ¿qué hace el intercesor? Bueno, ora por otros. Pero no es tan así, sino que se convierte en un canal de fuego, comunión y sacrificio. Declaro que vos sos un canal, sos un puente para que muchos pasen. Las personas van a pasar, pero vos sos el canal de fuego, la comunión y el sacrificio. El intercesor vive en santidad, no tiene puertas abiertas. El intercesor no está juntado, el intercesor está casado, el intercesor cumple los preceptos bíblicos, el intercesor tiene amor y misericordia, el intercesor cumple los preceptos bíblicos, los diezmos, las ofrendas, vive en santidad, sensibilidad espiritual y obediencia radical. No tiene puertas abiertas el intercesor. Su cuerpo, mente y espíritu están consagrados para portar la gloria de Dios. Yo quiero hacer una aplicación. ¿Cómo aplico, pastor, esta práctica para el intercesor profético? ¿Cómo puedo aplicar? Y tengo un punto, el punto A. Tengo que tener disciplina. Tengo que tener una disciplina. ¿Cómo? Disciplina en ayuno, que lo vamos a hacer. Disciplina en oración. El viernes a las 12 de la noche vamos a hacer intercesión, medianoche. Estudio bíblico, obediencia. Son las prácticas para mantener el fuego encendido. Entonces, son 4 puntos. Ayuno, oración, estudio bíblico y obediencia. Lo tengo que practicar. Bien, yo lo tengo que hacer como disciplina, repetitivo, hasta que se transforme bien en un hábito, y el hábito se va a transformar en un estilo de vida, y eso se llama disciplina. El cuerpo se convierte en un instrumento de justicia. Romanos 6:13. Comunión continua. El altar interior no se apaga, porque la comunión es tan continua con Dios que es diaria, íntima y transformadora. El intercesor vive en un estado de adoración, aún en medio de la actividad cotidiana. O sea que el intercesor, por ahí hay una frase que dice, el cuerpo me está pidiendo. Bueno, el mismo espíritu te va a pedir, con deseos, no me acuerdo justo la palabra ahora, pero el espíritu va a pedir. Entonces, el intercesor vive en un estado de oración en medio de la actividad continua. Indecibles, con deseos indecibles, creo que es. Activación final. Vamos a hacer una declaración. ¿Estás preparado ahí? Vamos a hacer una declaración profética. Cerra tus ojos ahí. Hoy me presento como sacrificio vivo. Mi altar, mi cuerpo es un altar. Mi mente es renovada y mi voluntad está rendida. Que el fuego del Espíritu Santo arda continuamente en mí y que mi vida sea un culto racional santo y agradable a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Bien. Vamos a hacer un break de 5 minutos y seguimos con la parte final.
Seguimos. Bueno, entonces estábamos ahora en la pureza. Primeramente te quería aclarar esto que te dije, que está en Romanos 8:26, que habla de los gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Entonces ahora voy a hablar sobre la pureza. Estamos en el paso 2. La pureza, la obediencia y la sensibilidad. Bien, y la sensibilidad espiritual. ¿Vamos con eso? Ok. Entonces, estamos hablando sobre la santidad como relación, no solo moralidad. ¿Los habla en dónde? En la palabra nos habla Levítico 20:26. Anótalo, Levítico 20:26, dice que seréis santos para mí. Levíticos 20:26. Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seas mío. Entonces, la santidad no es perfección humana, sino separación divina. Dios llama al intercesor a vivir apartado, no aislado, sino consagrado. La santidad racional en la Biblia, que implica que la santidad es pertenencia. Ser santo no es ser propiedad exclusiva de Dios. Perdón, repito de vuelta. Ahí me confundí en esta parte. O sea, en Levítico 20:26 dice, seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor nos habla ahí que somos de Él. Ya no somos de Él. La santidad no es perfección humana, sino separación divina. Entonces, Dios llama al intercesor a vivir apartado, no aislado, sino consagrado. Entonces, ahí explico esta parte. La santidad, relación. La santidad es relación. ¿Qué significa? Que la santidad implica pertenencia. Ser santo es ser propiedad exclusiva de Dios. Cuando vos buscás la santidad, sos exclusivo, perteneces a Dios. El intercesor no se define por lo que evita, sino por quién lo posee. ¡Wow! Tremendo eso. Y cuando hablamos de la pureza como sensibilidad, es que la pureza abre los sentidos espirituales. Un corazón limpio, un corazón de carne, sacando el corazón duro. El corazón limpio ve a Dios. Mateo 5:8. La impureza embota el discernimiento, o sea que trae barrera. Hebreos 5:14. Por eso es muy importante trabajar la pureza. Trabajar la pureza. Repetí conmigo, trabajar la pureza. Y la obediencia, bien, hablamos de la pureza, ahora viene la obediencia. La obediencia como puerta de revelación. Juan 14:21. Obediencia y manifestación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, cuando vos guardás los mandamientos, es el que ama, dice la palabra. El que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Cuando vos guardás los mandamientos del Señor, cumplís los preceptos bíblicos, cumplís los principios bíblicos y los guardás, ese para Dios es el que ama. Y como eso que estás haciendo, dice que Él va a derramar el amor sobre vos. Y se va a manifestar el Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces, la obediencia, ¿cuándo se transforma en activa? Porque la obediencia es no solo saber, sino guardar. Oh, anotá esa frase. No solo saber, sino guardar. Dale, vos mientras vas viendo el video, andá escribiendo ahí. Escribí en la casilla de mensajes. Jesús no se manifiesta a los curiosos, sino a los obedientes. ¿Sos obediente? ¿Te sabés sujetar en la autoridad que fue delegada? Bueno, Dios se manifestará en vos. Si yo no me puedo sujetar a lo que veo, menos a lo que no veo. Manifestación progresiva. La obediencia abre niveles de revelación. Cuando vos sos obediente, tenés mucha más revelación.
El intercesor que obedece no solo escucha, sino que ve. La obediencia es la llave que abre la intimidad con Dios. ¡Wow! Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo contristéis? Lo contristéis. ¿Cuándo pasa eso? La obediencia apaga la sensibilidad espiritual, la desobediencia apaga la sensibilidad espiritual. El intercesor pide la unción cuando ignora la voz divina. Tremendo, ¿no? Y Dios hizo este punto que yo creo que es una de las claves, porque me ha pasado, por eso me río, digo, yo quiero que anotes ahí quiénes fueron desobedientes para vos en la palabra. Algún desobediente que perdió la unción. ¿Quién se te viene a la mente? Anótalo ahí, ya, anótalo. Quiero que seas partícipe. Y quiero que este video lo compartas a tu familia. Compartilo a tus familias. Compartilo. Y que ellos también puedan entenderte y comprender. A tu hermano, compartilo. Dios y los desobedientes. Y yo anoté algunos casos, como si fuera una investigación. El caso de Adán y Eva y Sansón. Adán y Eva, según Génesis 3. Desobediencia por deseo propio. Comieron del árbol por deseo de sabiduría sin dependencia. ¿Y cuál fue el resultado, pastor? Expulsión del Edén. Pérdida de comunión, vergüenza, muerte espiritual. ¿Y qué puedo aprender de esta lección para un intercesor? Que la desobediencia rompe el altar interior. El pecado no solo ofende, desconecta. El pecado no solo ofende, sino desconecta. Ofendió a Dios y fueron expulsados del Edén, desconectados. Sansón, Jueces 13:16. Desobediencia por negligencia espiritual. Violó su nazareato. Se unió a Dalila, ignoró advertencias. ¿Cuál fue el resultado? Pérdida de fuerza. Ay, Dios santo, rica más tarabaya. Ceguera espiritual y espiritualidad. Y encima, esclavitud. ¿Qué puedo aprender de esto? La lección para el intercesor. La unción no es garantía eterna. La obediencia la preserva, la cuida. La desobediencia la desactiva. Ay. Entonces, la unción no es garantía eterna, la obediencia la preserva y la desobediencia la desactiva. Declaramos que tu obediencia va a perseverar la unción que Dios derramó sobre tu vida. Vamos a la número 4. Sensibilidad espiritual. Discernimiento por comunión. Entonces, vamos con la comunión. El intercesor no solo se guía por emociones, sino por comunión. La sensibilidad espiritual es el fruto de la obediencia diaria, no de momentos intensos. El Espíritu Santo se manifiesta en ambientes limpios, obedientes y rendidos. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablamos sobre Juan 14:21 y Levítico 20:26. Pero ahí, en esos versículos, hay claves. Y anoté 4 claves para vos, intercesor profético. Número 1, obediencia activa revelación. No basta con saber, hay que guardar. La obediencia es la puerta a la manifestación divina. 2, la santidad es pertenencia, no perfección. Dios no busca impecables, busca consagrados. Ser santo es ser suyo. 3, la desobediencia desconecta y debilita. Adán perdió el Edén, Sansón perdió la fuerza. El intercesor pierde fuego cuando ignora la voz. 4,
La sensibilidad espiritual se cultiva en comunión. El discernimiento no es talento, es fruto de intimidad. El altar interior debe estar encendido. Vamos a hacer la activación proféticamente. Cerra tus ojos y vamos a hacer esta declaración. Repetí con fuerza. Hoy renuncio a toda desobediencia. Me consagro como propiedad exclusiva de Dios. Mi obediencia abrirá revelación. Mi pureza activará discernimiento. Y mi sensibilidad será afinada por la comunión. Soy un altar viviente, guardián de la unción, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Por eso Pablo habla que no nos conforméis, sino que busquemos. Pero también el versículo que te nombré, Filipenses 2.5 y Gálatas 2.20, también hay dos claves prácticas para cada intercesor profético. En Filipenses 2.5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que Pablo nos está exhortando a adoptar la forma de pensar y sentir y actuar de Cristo. El término griego, poroneo, implica no solo emociones, sino mentalidad, actitud, disposición interior. En este contexto del capítulo se refiere a la humildad, obediencia, entrega. Lo repetí varias veces, humildad, obediencia, entrega total, para que como Cristo demostró al vaciarse de su gloria y hacerse siervo. Yo no he venido a servir, sino a ser servido. Puedes buscar bien este fundamento en Filipenses 2, 6, 8. ¿Y cuáles son las claves espirituales? Bueno, mentalidad de siervo. El intercesor no busca reconocimiento, sino obediencia. Nunca te vas a enterar. Trabaja en el anonimato. No busca reconocimiento, obedece. Pensar como Cristo es renunciar al ego y abrazar el servicio como forma de autoridad espiritual. 2, humildad activa. La mente de Cristo no es pasiva ni mística, sino que practica, es práctica. El intercesor profético debe cultivar una actitud de humildad que lo mantenga sensible al Espíritu y disponible para el reino. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? ¿Qué estamos hablando? Tengo que estar crucificado, hermano y hermana. Los clavos no se tienen que mover. Yo tengo que estar crucificado, muerto, sepultado. Y el altar va a ser el lugar de adoración. Entonces, con Cristo, repetí conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces ahí Pablo nos está describiendo una identificación, tu ID, tu documento radical con la muerte y la resurrección de Cristo. Ser crucificado con Él implica que el yo y la vieja naturaleza, el orgullo, la autosuficiencia, ha sido ejecutado. La vida que ahora se vive es solamente y nada más por fe, en dependencia total del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la rendición, voluntad y no emocional, o volutiva emocional. ¿Cuáles son las claves para esto? Hay dos. Rendición diaria. El intercesor no vive por impulso, sino por decisión. Cada día implica morir al yo y permitir que Cristo gobierne los pensamientos. Si tenés problema con eso, deja que Dios gobierne. Decirle, Señor, gobierna mis pensamientos. Que no sea yo, que sea tu pensar. Señor, gobierna mis emociones. Señor, gobierna mis acciones. El intercesor vive por fe. La nueva vida se sostiene por esfuerzo, no se sostiene por esfuerzo humano, sino por confianza activa en Cristo. El intercesor profético vive crucificado, pero también resucitado en autoridad y guiado por la fe y no por vista. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces,
los sacerdotes se limpiaban las manos antes de entrar. Debían lavarse. ¿Y vos qué haces? Debían tener una limpieza espiritual. ¿Y vos qué haces? El intercesor debe practicar el arrepentimiento. Tiene que confesar y reconocer para tener una renovación constante. Renovación constante. Pero, pastor, ¿por qué es vital la consagración y la limpieza espiritual del intercesor? ¿Por qué hago hincapié en este punto, en la pureza y la obediencia? ¿Por qué es importante? Porque el intercesor no solo es alguien que ora, sino alguien que porta presencia. En la teología del tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santo sin lavarse las manos frente a la fuente de bronce, Éxodo 30, 17, 21. Entonces, eso no era un ritual, sino era una preparación para la gloria. La limpieza espiritual, lo que te quiero decir, es lo que habilita el altar interior para que la oración suba como el incienso. ¡Wow! Gloria, Señor. Salmo 141, Dios. Sin limpieza la oración se bloquea. No por falta de palabras, sino por falta de acceso. El intercesor debe vivir un estado de renovación, arrepentimiento y santidad activa. Anotátelo ahí ya. El intercesor debe vivir en un estado de renovación, arrepentimiento y santidad activa. Por eso a mí me apasiona ser intercesor, porque a medida que voy desarrollando todo esto, Dios también me va hablando y me va activando. Y vos también te activás y te renovás y comenzás a entender cosas. ¿Por qué hubo bloqueos? ¿Por qué esta oración no fue escuchada? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, yo anoté 4 claves en la palabra del Señor. ¿Bien? ¿Tenés tu Biblia ahí? 4 claves en la palabra del Señor. Éxodo, vamos a buscarlo, ya que estamos ahí. 30, 17 al 21. 17 al 21. La fuente de bronce. Lavarse antes de entrar. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocaráis entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Qué vamos a poner? Agua. Y ellas se lavarán, Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¡Wow! Por eso es muy importante los principios bíblicos. Yo me tengo que purificar. Cristo hizo todo eso por nosotros porque era imposible cumplirlo. Pero yo tengo que estar crucificado junto con Cristo. Entonces, la clave que es la limpieza precede al encuentro. La limpieza va a activar algo para tener el encuentro. Los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de ministrar. Esto representa pureza en la acción y dirección. ¿Y cuál es la aplicación que el intercesor debe revisar? Primero, sus caminos, sus obras antes de entrar a intercesión. No se puede tocar lo santo con manos sucias. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Muchas veces habla el Señor del corazón limpio. Entonces es muy importante tener nuestro corazón limpio, nuestras emociones sanas, restauradas, perdonar, limpiarnos con la sangre carmesí preciosa de Cristo. La limpieza es la obra del Espíritu, no del esfuerzo humano. David no pide solo perdón, sino creación interior. Dame un corazón nuevo. Examíname, oh Dios, guarda mi corazón. Aplicación: el intercesor debe pedir renovación constante. La limpieza no es una vez, es diaria. El corazón limpio es el altar donde Dios
responde con fuego. Wow. 3. 2 Corintios 7:1. ¿Por qué habla? Limpiémonos de toda contaminación, porque la clave de la santidad es activa, no pasiva. Pablo exhorta a limpiarse en cuerpo y espíritu. El intercesor, para aplicar esto, debe identificar y remover todo lo que contamina, que sus pensamientos, sus hábitos, sus relaciones. La limpieza es una disciplina, no es una emoción. Génesis 4, Génesis 28:12 dice que Jacob sueña con ángeles que suben y bajan. ¿Te acuerdas esa historia tremenda? Claro, porque las oraciones suben y las respuestas bajan. Las oraciones suben y las respuestas bajan. ¿Cuándo suben las oraciones? Cuando tengo el corazón limpio, cuando tengo altar, cuando tengo renuncia. El altar de Jacob se convierte en la puerta del cielo. Y esto aplica que si el altar está contaminado, la calera se bloquea. La limpieza espiritual abre puertas celestiales para la intercesión y para que tu intercesión sea efectiva. Amén. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos puntos para que la intercesión sea maravillosa. ¿Por qué no se puede subir una oración? ¿Por qué no puede subir una oración si no hay... Perdón, yo hice esta pregunta. ¿Por qué no sube una oración si hay puertas abiertas? Bueno, Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no solo ofende, irrumpe el canal. Por eso, si yo tengo puertas abiertas, si hay iniquidades, hay división, hay un bloqueo espiritual. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, la oración también es abominable. ¿Ves? La desobediencia cierra el cielo. Mateo 5:23-24, Jesús enseña que si hay conflicto no resuelto, primero hay que reconciliarse. La limpieza relacional también es parte del altar. Por eso yo tengo que tener una limpieza en las relaciones sociales, amistades, parientes. Vamos a la activación profética. Cerra tus ojos, levanta tus manos. Hoy me acerco a la fuente de bronce. Imagínate la fuente de bronce, de lo que habla en Éxodo. Renuncio a toda contaminación. No sé, imagínate que te estás lavando las manos. Que mis manos estén limpias. Imagínate lavándote las manos, tus pies. Mis pies dirigidos y mi corazón renovado. Abro las puertas celestiales por medio de la consagración. Mi altar esté listo para que el fuego descienda en el nombre poderoso de Jesús. Dios santo. Romanos 12:1 habla sobre el cuerpo como sacrificio vivo. Declara esto. Hoy me presento como un altar viviente. Mi cuerpo, mi mente y voluntad están rendidos para que la gloria de Dios se manifieste en mí. Cuando hablamos de la pureza, la obediencia y la sensibilidad espiritual, repetí conmigo, renuncio a toda contaminación. Mi obediencia abre los cielos y mi sensibilidad se afina para discernir el mover del Espíritu en el nombre de Jesús. 3. El altar como lugar de comunión y fuego, Levítico 6:13. Declaro que el fuego del Espíritu arde continuamente en mi interior. Mi comunión con Dios es constante y mi altar no se apaga. En el nombre de Jesús. Vamos a la 4. Bien, consagración de limpieza espiritual. Me acerco a la fuente de bronce, soy lavado, renovado, consagrado
para entrar en la presencia con manos limpias y corazón puro, en nombre poderoso de Jesús. Poderoso de Jesús. ¿Por qué es importante estos 4 puntos? ¿Por qué el intercesor debe ayunar? ¿Qué tipo de ayuno hay en la Biblia? ¿Qué tipos de sacrificios tengo que hacer? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que estos puntos son importantes porque en Romanos 12:1 nos llama a presentar el cuerpo como sacrificio vivo. Disciplina, consagración, sensibilidad, prudencia, obediencia, condiciones para la oración, para que sea efectivo, para que el discernimiento se afine. El altar interior debe estar encendido y limpio para que el fuego del Espíritu no se apague. La consagración y la limpieza espiritual son puertas abiertas para la comunión de Dios. Por eso es muy importante. Pero algo que yo te quiero hablar, para ir terminando y ya ir cerrando, ¿por qué es importante que el intercesor ayune? ¿Hace cuánto que no ayunás? ¿Hace cuánto que dejaste de ayunar o te está costando? El ayuno es importante. El ayuno es la práctica bíblica de la palabra, la que fortalece la entrega, fortalece la sensibilidad, fortalece la autoridad espiritual. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, Mateos 17:21. El ayuno no manipula a Dios, sino que transforma al intercesor, o sea, que hace que vos seas transformado. Dios quiere hacer una transformación en vos, por eso vos estás acá. Vos estás acá porque el Espíritu Santo tocó para que vos estés acá, para vos que siembres esta semilla que hiciste. Seguramente vos sabés algo de los ayunos, pero yo quiero enseñarlos o que los refresques. Los tipos de ayuno. El ayuno total, sin comida ni agua. Bien, ejemplo bíblico, Esther y el pueblo judío. Esther 4:16. El ayuno parcial, restricción de alimentos, ciertos alimentos. El ayuno de Daniel en Babilonia, Daniel 10:3. El ayuno de un día, ayuno de 24 horas, el pueblo de Israel, Jueces 20:26. El ayuno prolongado de 40 días, Moisés, Elías, Jesús. Moisés, Éxodo 34:28:1, Elías, Reyes 19:8 y Jesús, nuestro Señor Jesús, Mateo 4:2. El ayuno del alma, ese es uno que agregué por revelación. Ayuno del alma. Abstención de placer, entretenimiento, redes sociales, teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Isaías, fundamento bíblico. Isaías, búscalo ahí. Isaías 58. Si lo puedo buscar rápido. Del 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Tremendo. Por eso también, cuando vos estés en ayuno, apagá las redes sociales, apagá el WhatsApp, el Instagram,
y hace un ayuno del alma, de las emociones. Y pensaba en estos días, ¿pero cuál es el ayuno más efectivo? ¿Qué me conviene hacer? Bueno, si no sos de hacer ayuno, comenzar por el parcial. Pero ¿cuál puedo hacer? El más efectivo ayuno es... El ayuno más efectivo es... A ver si vos podés tener ese discernimiento. El ayuno más efectivo es el que nace del corazón rendido. Isaías 58 nos enseña que el ayuno que agrada a Dios es el que rompe cadenas, que libera opresiones y que transforma el carácter. A veces el celular nos tiene encadenados. A veces el celular nos produce opresión, tristeza, nos transforma el carácter. Lo tenemos como, nos produce ansiedad. Por eso, ¿cuál es el mejor ayuno, el más efectivo? No se trata de la duración, sino de la intención, obediencia y transformación interna. ¿Y qué pasa si no puedo sacrificar mi carne? ¿Qué pasa si no puedo tener control? ¿Qué necesito? Hay soluciones, repite conmigo. Fui llamado para ayudar a los ministros, a los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, a los líderes, a los ministros. Si yo no puedo sacrificar mi carne, hay otro problema. Yo soy terapeuta en terapia cognitivo-conductual y psicólogo social. Y la carne no se vence solo con voluntad, sino con renovación del pensamiento. ¿Y qué pasa si yo no puedo renovar el pensamiento? La terapia cognitivo-conductual te ayuda a identificar esos patrones de pensamiento que sabotean la consagración, que sabotean la culpa, la evasión y la impulsividad. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si no me puedo renovar, es porque hay un problema, hay un patrón. Pablo anticipa el principio de terapia cognitivo-conductual. O sea, esto ya se sabía. Es cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir. Entonces, si no podés hacer sesiones conmigo. Te lo ofrezco, tómalo, déjalo. La Biblia, ¿qué dice sobre esto? Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, lo honesto y justo, en esto pensad. Enfocar la mente en lo correcto es parte de la sanidad espiritual. 2 Corintios 10:5. Entonces vamos a decir, pero la psicología no es de Dios, la terapia no es de Dios. Pero si te hace llevar a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, estamos en Filipenses 4:8. 2 Corintios 10:5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La mente debe ser entrenada para obedecer, no solo para sentir. Proverbios 23:7. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos nos forma. El cuerpo habla lo que la boca calla. Y cerramos. Hemos llegado al final. Activación profética para intercesores proféticos, que sos vos. Cerrá tus ojos y declara conmigo. Hoy rindo mi cuerpo, mi mente y mi voluntad. Si no puedo vencer por fuerza, venceré por renovación. Mi altar interior será encendido por ayuno, por obediencia y por transformación. Soy intercesor, soy altar viviente, soy propiedad de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Escribí, declará todo. Estas dos, el episodio 1, episodio 2. Compartilo
Te autorizo a que lo puedas compartir porque es muy importante esto. Te habló el pastor Guillermo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el altar el viernes a medianoche. Intercesión. Bendiciones.